Bueno, estamos con Marcos Villena, youtuber y creador del canal Rieles del Plata. Él es de Caballito, Buenos Aires, tiene 19 años y es estudiante de Ingeniería Informática. Gracias, Marcos, por la comunicación. ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Sí, gracias a ustedes por contactarse e interesarse en el proyecto. No, por favor, me pareció muy interesante. Eh, Quería arrancar primero con el background. Quiero que me cuentes un poco del proyecto Rieles del Plata, del canal, que es tu cuenta de YouTube donde diseñás, aparte de mostrar otras cosas, sistemas ferroviarios. Y quería saber cómo surgió, cuánto tiempo te lleva esta planificación y cómo haces para conocer a fondo los espacios de los cuales hablas. Bien, ya hace un año y un poco más que tengo el canal. Había empezado antes a hacer videos, más que nada cuando me empezaron a gustar los trenes y salía con un amigo a andar en tren. Más que nada lo que hacíamos era, bueno, ya que andamos mucho en bici por Buenos Aires, vamos a andar en bici por otros lugares. Y justamente en el tren en Buenos Aires te puedes subir e irte a un pueblo que esté a 100 kilómetros y que ya pases por el campo, desaparezca todo el barrio de la ciudad y conozcas lugares nuevos. Entonces empezamos a hacer así y con mi amigo empezamos a filmar los viajes en tren como para, no sé, siempre me gustó filmar desde chiquito y qué sé yo, ¿no? El sueño de ser youtuber, aunque, y bueno, así. Entonces, también me empecé a adentrar más en el mundo ferroviario, a ver más canales de YouTube al respecto y empecé a tener varios como inspiraciones, como por ejemplo Mati en la ciudad, que es un youtuber que es de Buenos Aires, aunque hoy en día vive en Alemania y tiene como 100.000 suscriptores, un montón, pero es bastante cercano a la comunidad también. Y me encantaba lo que hacía, pero se centraba mucho en Capital Federal y en el AMBA. Y yo quería como hacer más cosas más, no solo con el subte de Buenos Aires, sino más con los trenes en general o los trenes del país. Y un poco ver, nada, como proyectar mis ideas o ver cómo podían mejorar el transporte público en el país. Entonces, a partir de ahí empecé a hacer videos, más que nada era como explicando trenes que existen en Buenos Aires, luego los trenes históricos, ya que en muchas calles de todo el país, tanto en Buenos Aires, hice otro en La Plata, y bueno, estoy haciendo el video de Rosario, de cómo muchas calles que hoy en día son curvas o tienen una especie de recorrido distinto a la cuadrícula de la ciudad, son así porque antes en esa calle pasaba un tren, que lo levantaron y pusieron una calle que imitaba el recorrido. Entonces hay mucha historia en las ciudades y mucha historia está muy unida al ferrocarril y eso me interesó bastante y de ahí empecé a hacer esos videos. Y vos me decías que bueno, habías salido con tu amigo a andar en bici, se subían a los trenes y viajan a otras ciudades porque te lo permite el tren. Ese Sí. amor por los trenes viene de algo de tu historia, o sea, ¿tenés a alguien que haya trabajado en el ferrocarril o te pintó justo ese tema y dijiste, bueno, voy a ir por acá? No, justo me pintó el tema, como que me Te interesó. interesó justo Sí, ese me tema? interesó. Sí, sí, como, no sé, o sea, en principio lo sentía muy, muy cómodo, más que nada para andar en bici, ¿no? Y luego lo vi como que lo empecé a comparar, bueno, a cómo sería ir en colectivo, o no sé, o empezando a ver como el aspecto, o sea, youtubers o más videos de los trenes o la historia de cómo tuvieron su auge y cómo muchos se levantaron o ya no se usan o se usan solo para cargas. Y entonces ahí empecé a entrar y dije, eso tiene que llegar a más lugares, no puede ser que solamente esté tan limitado. Es que este país es maravilloso a veces. Eh, Estuve viendo un par de videos tuyos donde haces viajes a Japón, etcétera. Eh, ¿Vas específicamente a conocer el sistema de transporte o los avances tecnológicos que hay con el tema de los subtes, los trenes? ¿O vas por otro motivo y aprovechás para filmar sobre el sistema ferroviario? Bueno, yo fui por otro motivo, porque yo hace como 4 años que estudio japonés y quería en algún momento viajar allá. Entonces el gobierno ofrece becas, o sea, ofrece becas y también ofrece como pasantías, pero becadas, o sea, te pagan todo y vos vas a trabajar por 6 semanas a una empresa. Y yo quería hacer eso, entonces me anoté y fui. Y de paso, en mi tiempo libre, salía. Y entonces, como, mira, no sé, por un fin de semana me tomaba un colectivo nocturno, porque si bien hay trenes por todos lados, el tren es más caro que el colectivo, porque ofrece un servicio mucho más rápido, más puntual y también más seguro y cómodo. Que eso es al revés acá, el tren acá es la opción barata,
Pero eso es lo más raro. En general, el colectivo es más barato porque justamente es más flexible, pero tiene varias desventajas. Pero bueno, yo viajaba así porque estaba contando la plata y me iba a otra ciudad de la punta del país por un tren nocturno y recorría los trenes y los subtes y eso, ¿no? Porque yo quería grabarlos y ver cómo era un país donde por cuestiones geográficas tienen como es decir, como si fuera la meca de los trenes, porque tienen un montón de población, son más de 100 millones de personas en un espacio muy chiquito, que es como si fuera, ¿cuánto? Un quinto de lo que es la provincia de Buenos Aires, el espacio, porque es largo Japón, pero finito y encima un montón de montañas. Entonces la tienen la vida re difícil ellos, pero más que nada porque por las montañas tienen terremotos y tsunamis y qué sé yo, pero al mismo tiempo están llenos de bellezas naturales y el tema de tener la población tan junta y tan densa hace que el tren sea el medio de transporte perfecto para ellos y sean rentables y estén por todos lados. Claro, priman ese medio de transporte antes que otro. Claro. Ahora quiero sí adentrarme en el laburo que hiciste para Rosario porque me pareció muy interesante. Quería saber cómo hiciste, siendo que no sos de acá de Rosario, para conocer y explicar también los puntos neurálgicos de esta ciudad. Bueno, en principio tuve como dos bases. Una es un video de un amigo que empezaba a hablar del sistema de los trenes, de cercanías, es decir, de unir las ciudades cercanas con Rosario, que en eso, si bien hace un poco falta conocerlo, es como que vos lo ves los ramales que ya existen y que tienen más tráfico, más que nada de cargas, pero en algún momento también tuvieron de pasajeros, ves también la población, la cercanía a Rosario y decís, acá parece que es más donde se mueve la gente. Y eso lo hizo en base un amigo mío, Fidel Villalba, que tiene su canal con Gigertino, que hizo como el primer video acerca de los trenes, que yo luego lo uní a la parte del tranvía y la parte más adentro de Rosario, no en el Gran Rosario en general. Y luego, a través del canal de YouTube, yo conocí muchas personas, más que nada gente que me dejaba comentarios. Y yo le respondo casi siempre a todos, e incluso armé un servidor de Discord donde la gente se puede unir y donde charlamos, hacemos llamadas. Y de ahí conocí a varios chicos rosarinos, en especial un chico que se llama Iván Graupera, que me ayudó a conocer Rosario. En parte yo había ido y estuve 3 días allá y pude ver bastantes cosas, pero lógicamente es muy poco, ¿no? Y tampoco nunca viví. Entonces necesitaba alguien que me cuente, bueno, acá esta es una zona tierra de nadie, acá pasa la gente, acá está más desarrollado urbanamente, acá es como que no tiene sentido meter un otro medio de transporte, o acá está explotado, acá no. Y bueno, me ayudó bastante a eso, a entender la ciudad y eso, ¿no? Para poder armar un plan desde fuera de la misma. Y ese plan que armaste para Rosario, ¿me podés explicar así a grandes rasgos en qué consiste? Sí, consiste en, tomando en cuenta que hay un montón de personas, porque Rosario es la tercera metrópolis más grande del país, que muchas de ellas tienen por así decirlo, una ruta común. Capaz que todos vienen de los suburbios, pero van a trabajar al centro o cerca del centro. Entonces toda esa gente se une en una sola ruta en algunas calles paralelas, ya sea a nivel más pequeño dentro de la ciudad de Rosario o a nivel más macro, más en el Gran Rosario, que se unen en las rutas, en los accesos a la ciudad. Entonces, si uno deja que todo el mundo se dependa en el colectivo, en el transporte automotor, resulta muy ineficiente, porque una gran cantidad de personas que podrían viajar en una sola formación, que lleva a 100 personas o cientos, o sea, acá en Buenos Aires hay trenes que llevan a casi 1000, pero bueno, todo a su escala, ¿no? Pero que te llevan el equivalente a 3, 4 o 5 colectivos en una sola formación. Entonces, es más eficiente porque en lugar de tener 5 conductores, tenés uno solo. También es más eficiente energéticamente porque tenés una sola locomotora, o si es eléctrico incluso gasta menos. También es mejor para el medio ambiente porque si es diésel, es una sola locomotora la que anda. O incluso es eléctrico, bueno, ni siquiera contamina. Es también menos ruidoso porque lo mismo, el colectivo está todo el tiempo del motor carburando y moviéndose, adentro del coche del tren estás más solo. Entonces, te decía, bueno, entonces tenés esas ventajas del tren. Y además es una cuestión de logística. Vos tenés un montón de gente que se mueve por una misma ruta, entonces lo mejor es que vaya en un medio de transporte guiado. ¿Cómo es lo que pasa en Buenos Aires?
Entonces, la idea es, en principio, poner una serie de trenes de cercanías, es decir, que vayan por el corredor norte hasta San Lorenzo y Puerto San Martín, al sur hasta Villa Constitución y al oeste para Roldán y para Casilda. Y luego, cuando toda esa gente, si ponemos un servicio ferroviario que va desde los extremos del Gran Rosario hasta el centro, el tren no llega hasta el centro, no llega a Plaza Sarmiento o a Plaza San Martín. Toda catedral. Entonces tenemos que, claro, exactamente, entonces hay que acercar a la gente de las terminales ferroviarias al centro de la ciudad, como pasa también en Buenos Aires y en muchas ciudades del mundo. Para eso, uno puede meter colectivos, pero según me contaron, los colectivos en Rosario tienen varios problemas en cuanto a que faltan unidades, o que están viejas, o que están llenas de gente. Entonces, viendo que muchos colectivos hacen más o menos el mismo trayecto, es decir, que muchos van del norte hasta el centro y luego van al sur y se dividen, pensé en agregar líneas tranviarias, que al fin y al cabo es un medio de transporte que va en la calle, pero que va por un carril especial donde no tendría que tener problemas con el tráfico, únicamente con los semáforos, aunque incluso eso se puede arreglar, que sea más largo que un colectivo, que vaya eléctrico, entonces lo mismo, que no haga ruido con el motor, y que eso, en principio permita unir las terminales de pasajeros con el centro, ya sea desde Rosario Norte o Rosario Sur, que vaya por Avenida San Martín y que llegue al centro, o la otra línea, que es la línea A que planteé y tengo en el mapa, que vaya de la Catedral, por Córdoba. Bueno, el tema es que Córdoba es peatonal, ¿no? Pero esto es porque planteando en que la parte del centro sea una línea soterrada, pero si no, puede ir por la. Pero así, ¿no? Que pase por ahí, que vaya a la terminal de ómnibus, que doble, que cruce las vías del tren. Ahí también puse como una estación de combinación que se llama Cruz Alberdi, donde en Alberdi, en la vía, haya una estación de tren que siga, que pase por el shopping El Alto, siga por Avenida Alberdi, luego por Rondó y termina en la Florida. Bien, bien. La verdad que el proyecto me resulta muy interesante. De ahí a que se lleve adelante es un Más tema. vale. Otra cosa que supongo que en Buenos Aires habrá pasado lo mismo. Rosario está pegada al río Paraná. ¿Habría que tener algunos recaudos a la hora de hacer un sistema subterráneo acá? Sí, en principio hay que hacer, por supuesto, un estudio del suelo. No sé cómo es la situación del suelo, pero tampoco es una cosa imposible. Sí es algo que, lógicamente, lo encarece más, pero bueno, imposible no es, porque a fines del 1800, el Ferrocarril Central Argentino construyó un túnel en Rosario, cerca de la Ribera, que es el actual túnel, creo que es el Ilia, o no me acuerdo qué nombre tenía, un túnel que va que termina en la antigua estación Rosario Central, o en la isla de los inventos, creo que le dicen ahora, que es un Sí, túnel que se mete ahí abajo de la estación. ¿cómo se llama ese túnel? ¿Elía? Porque después hay otro Sí, también que no me acuerdo cómo se llama. bueno, ese túnel incluso antes era más largo, creo que era de 800 metros, y lo recortaron y hoy son 300 metros, pero igual hicieron un túnel. Sí, Entonces, o mismo en Buenos Aires también, al lado del río, si bien es un tema, en Buenos Aires construir subte al lado del río, construyeron hace poco el Paseo del Bajo, que es como si fuera una autopista, pero que la soterraron. sí. Entonces, simplemente cavaron, pusieron la autopista abajo y le pusieron cosas encima para taparla. Pero lo mismo, imposible no es. E incluso estas líneas que estoy haciendo no están pasando pegadas al río, más que nada también porque un poco quería evitar eso. Pero lo mismo, no es imposible. Bien. El viaje en tren entre Rosario y Buenos Aires llegó en un momento a hacerse en mucho menos tiempo que el actual. El de hoy, no sé, creo que está en 7, 8 horas y hasta 10 a veces. Claro, o sea, sí, el horario dice que son 6 horas, Sí, pero si nunca tienes son algún 6. problema con el material, con la locomotora, porque si bien los coches están bastante nuevos, el tema es que muchos no tienen mantenimiento las locomotoras. Entonces eso, sucede que se te queda la locomotora ahí y nada, Chao, fuiste. tenés que Y esperar. lo de la velocidad, antes lo que decís es verdad, porque Sí, encima el récord de velocidad en tren de la Argentina se hizo como en 1930 y algo, me parece. El maquinista sabio, que tiene como su nombre en varias estaciones del país, lo hizo en una locomotora a vapor en 3 horas. Entonces, entre Buenos Aires y Rosario. Está bien que sí, rompió sí. todo límite de velocidad y también el acceso a Rosario era distinto porque
Antes, en lugar de circunvalar e ir por Pérez, Cabim 9, lo que hacía era ir todo por el centro. Pero bueno, esa parte está urbanizada. Pero igualmente era, o sea, no tiene sentido que haya tardado la mitad de lo que Y se hoy tarda tarde hoy en más. día. Sí, terrible. ¿Vos crees que con políticas firmes y un presupuesto adecuado esto podría llevarse adelante, este proyecto? Y la ¿O verdad que sí, recuperar el sistema porque ferroviario que sí, sí. teníamos? Sí, en sí la parte de recuperar el sistema ferroviario, bueno, es una cosa mucho más grande y se puede hacer. Las provincias lo intentaron en varios lugares y tuvieron resultados bastante diversos. Es decir, en Buenos Aires, Ferrobaires, que fue el programa ferroviario provincial, terminó bastante mal, pero más que nada para mí es por cómo se maneja. Porque luego hubieron otras provincias que lo manejaron distinto y que lo mantienen hasta el día de hoy. Por ejemplo, Río Negro tiene su empresa ferroviaria provincial, que es Tren Patagónico, que la mantiene hasta el día de hoy con servicios entre Viedma y Bariloche, en Bariloche y las cercanías, más que nada usando la parte turística del mismo. Luego, por ejemplo, Mendoza es la ciudad que, bueno, la provincia también, que recientemente invirtió en un metro tranvía, que es un poco, bueno, el nombre que le puse al video, el metro tranvía de Rosario. Porque Mendoza, en 2013, si no me equivoco, lo que hicieron fue reemplazar las vías del ferrocarril que no se usaban, que iban de la ciudad hasta los municipios del norte y los municipios del sur, por vías nuevas que estaban electrificadas y con coches de segunda mano que le donó San Diego en Estados Unidos. Entonces, de esa manera pudieron poner un tranvía que vaya a una velocidad comercial bastante competitiva, que tenga varias, que sea más o menos largo para que tenga más capacidad de un colectivo, que sea más silencioso, y es bastante exitoso porque logra conseguir como unos 400.000 pasajeros al mes, es lo que dicen. Yo pude viajar a Mendoza hace poco y me subí y la verdad que me sorprendió porque incluso iba más rápido que algunos trenes en Buenos Aires que están en bastante mal estado. Y dije, mira, si Mendoza puede hacer esto, provincias que tienen muchos más recursos y muchísima más población como Córdoba o Santa Fe, definitivamente podrían hacerlo, no es nada imposible. Bien, sí, no es imposible. Em, ¿Alguna vez se contactaron con vos desde alguna parte de algún municipio, algún gobernante para empezar a concretar algún proyecto de estos? No sé, no, en principio no. No. Sí, una persona me escribió que quería hablar porque tenía un amigo metido en política, pero todavía no sé. O sea, recibí, la verdad, bastante gente interesada, más que nada en eso, o en medios que querían hacer notas o averiguar más sobre el proyecto, cosa que no pasó con otros videos y está bastante bueno, pero no lo sé. De a poco, obviamente, ¿no? Todo de a poco y más que nada mi idea con esto es, a mí yo un poco me divierto haciendo estos proyectos y Sí. no pretendo, obviamente, al principio que nada se lleve a realidad porque es muy difícil y pocas veces eso sucede. Pero por lo menos, como no veo que no haya nada muy establecido en cuanto a proyectos o planos, como que quiero poner mi granito de arena para ayudar y que por lo menos, no sé, encender la chispa a alguien o que, no sé, un grupo de profesionales que se puedan poner a hacer un proyecto mucho más profesional, o gente que diga, che, pero nosotros no tenemos por qué viajar mal, o sea, no tiene por qué ser el transporte público. Nosotros estamos acostumbrados a esto, pero eso no significa que el transporte público tenga que ser así, ¿no? Y tampoco es que Rosario es una ciudad chica o que no tiene población para transporte público masivo. No, porque hay un montón de ciudades del mundo con menos población y con una densidad similar o menor que tienen transporte público masivo. Entonces es una cuestión de calidad y también de logística, de mover a un montón de personas de la manera más eficiente y también que esas personas lo puedan hacer en tiempo y forma. Claro, y también por ahí es un tema de evolucionar a la par de cómo evoluciona la ciudad, porque cuando por ahí pensás en tren, pensás en algo de otra época, pero en realidad al haber muchos más autos, el sistema de colectivos es por ahí ineficiente, un proyecto así haría que la ciudad se mueva mejor. Y la verdad que sí, yo creo que quien haya viajado a otros países con... o sea, si es un país de primer mundo, digámosle, incluso son otros que no lo tienen, pero incluso ya en Brasil tienen como 4 ciudades con Sí. metro, aunque bueno, ya tienen otra población, pero incluso llama bastante la atención. Y es que incluso
o sea, también uno si se va a Europa, la mayoría de ciudades europeas están restaurando sus tranvías, que también tuvieron una red de tranvía bastante grande hasta los 60, que más o menos todas las ciudades del mundo en los 60 lo sacaron, excepto quizás las que eran más soviéticas, digamos, esas los mantuvieron. Pero bueno, muchas los están volviendo a poner, y quien haya viajado capaz a Europa o a otros países de Asia y los haya visto, se da cuenta la importancia que tienen y además la diferencia de, por ejemplo, un tranvía con un colectivo, ya que el tranvía, al tener el camino establecido, no requiere tanto espacio como un colectivo. O sea, puede ser más angosto, puede ser más largo, e incluso el carril mismo es más angosto, porque no tiene que tener espacio para maniobrar, simplemente se mueve por ahí. Incluso en Europa, muchos tranvías están muy unidos al centro histórico, porque en muchas de estas ciudades lo que empezaron a hacer fue peatonalizar los centros, o incluso estos tranvías se unen muy bien con el ambiente urbano, más que nada con las plazas o eso mismo, con las peatonales, ya que los peatones al caminar y ver la vía del tranvía saben que el coche sí o sí se va a mover por ahí. Entonces, no es tan errático como, por ejemplo, un auto, ¿no? O un colectivo, porque vos no sabés, dependés que el conductor haga así o así para que se te desvíe y te Claro, choque. sí. El tranvía por ahí ya está, y es muy poco probable que salga volando. Entonces también es mucho más amigable con el peatón. Claro. Yo vi uno de tus videos, no recuerdo si era Japón, China, creo que era Japón, Sí, ahí viaje eh, nada. Japón, donde mostrás o explicás cómo se financia el sistema ferroviario utilizando la superficie de la estación. ¿Vos creés que acá se podría Exactamente. hacer así? Yo creo que sí, por lo menos en las ciudades más grandes, en eso, en sistemas de transporte urbano, ya que si pensamos ver cientos de miles de personas o en un futuro cuando crezca la población, millones, como pasa acá en Buenos Aires, vos tenés ahí un gran potencial, porque no solamente que la gente paga por moverse más cómodamente, que en principio es más barato porque yo creo, por la coyuntura económica, la gente no puede pagar en principio el transporte más caro, pero la idea es que lo haga, que paguen lo que vale, ¿no? Pero bueno, en principio digamos que no. Luego está el tema de que toda esa gente que se mueve, primero que necesita consumir servicios, ya sea o de comida o incluso de todo tipo, o ya sea de salud o negocios de ropa, de lo que sea. Todas las estaciones de tren son una posibilidad de inversión, de negocio. Entonces, si primero vos armás todo el sistema para mover a la mayor cantidad de gente posible por una ruta, primero que vos en las estaciones alrededor, como muchas de estas tienen un terreno inmenso, que la mayoría de ellas no lo usan, ya sea porque están abandonados o porque la playa de cargas ya no tiene la función que tenía en su época, todo ese terreno se puede primero o vender o alquilar para hacer negocios, para hacer edificios y en esa manera primero darle como población, por así decirlo, o densidad a los alrededores de la estación y de esa manera también darle más demanda a la misma, porque decís, bueno, ahora me voy a mudar acá, estoy al lado del tren que me deja rápido en el centro. Entonces, eso tenés por un lado. También lo mismo en los edificios. Acá tenemos varios históricos, pero también varios históricos que están cayendo. O incluso muchos lugares que requieren hacer una estación más grande. O por ejemplo, Rosario Sur, que en su momento se hizo pensando que tenían que hacer un shopping y por eso es como bastante grande, tiene como toda esa parte de vidrio arriba Sí. que está vacía y es medio fantasma y no tiene sentido porque tampoco, digamos que se pensó en un momento, pero la gente que lo maneja no tiene esa lógica tampoco en la cabeza del medio de transporte y de darle también como, en parte eso, ¿no? Sacar plata de esa manera. Es decir, la gente que... la lógica de hacer plata está, pero no siempre la manera más honrosa de hacerlo. Claro. Pero sí podría ser. Y eso es lo que se hace. Vos viajás allá y ves cómo explotan económicamente las zonas y está buenísimo porque le da vida a todo ese lugar y a las compañías que manejan a los ferrocarriles les da ganancias a partir de eso. Claro, es un proyecto que puede tener varias aristas porque se puede llegar a utilizar de diferentes formas y así poder autofinanciarse para mantener el sistema ferroviario. Bueno, me pareció muy interesante. Vamos a ver qué pasa con esto. Sí. Estaría buenísimo porque Rosario está teniendo un montón de problemas con el tema tránsito.
las calles por ahí del microcentro son un poco más chicas y al haber muchos más autos, poner frecuencia de colectivo, bueno, acá se han hecho carriles exclusivos, eso también influye en la gente que trabaja o tienen locales en las zonas del carril exclusivo. Entonces todo un tema que habría que ir viendo para en un futuro poder llevar adelante un proyecto como el tuyo. Sí. Así que nada, bueno, muchas gracias por este Zoom, como para aclararnos un poco más algunos puntos del proyecto que estaba la verdad está muy interesante. Y nada, espero que algún día se concrete, porque la verdad está buenísimo. Yo había visto otros proyectos antes, y acá, bueno, en Rosario también hubo debates para construir un subte, pero este proyecto es como mucho más amplio y está mucho más interesante porque une todo el cordón de ciudades que están a la vera del río Paraná. Claro, además la idea es que sea escalable, que en principio capaz sea Claro, un tranvía, pero es que si vemos que tienen bastante problema en el microcentro, porque justamente las calles son muy angostas, que se pueda soterrar y que tengas subte en el centro y que siga la superficie como tranvía, que no es ninguna locura, porque ya ocurre en muchas partes del mundo. Entonces, esa es la idea, ¿no? Sentar la semilla, dar una semilla y que la gente diga, bueno, mira, acá está esto. bueno, Sería Marcos, eso. gracias por la comunicación y nada, que No, tengas buen gracias a día. vos. Chau, chau. Igualmente, chao.